Yo trabajo en la misma institución que se presentó anteriormente con Carmen. I work in the same institution that was presented before. Which one? There were two The institutions. one with children, delinquents, Okay. robbery. Y quiero presentar un caso de un joven que atendimos hace más de 6 años. And we have a case of a young that we treated 6 years ago, pero que mantiene un vínculo con la institución y más concretamente conmigo al paso del tiempo. but remains a relationship with the institution since then, and especially with me. Porque tiene periodos donde cuando está en un problema lo supera y se estabiliza, pero vuelve a una situación de crisis y cuando llega esa crisis recurre de nuevo a mí y a la ayuda de la institución. He has periods of stability, but then he gets crisis again, then he comes back to the institution and especially to me. How old is he? ¿Qué edad tiene? Ahora tiene 24 años. Now he's 24 years old. What was the crime? ¿Cuál fue el crimen? También robo. Robbery. I come back to what I just said, you see. Regreso a lo que dije. Alcoholism, El alcoholismo, drug addiction, la adicción a las drogas, theft and robbery, el robar, you find with those who miss something. lo hallas en alguien que perdió algo, que extraña algo. And alcohol and drugs and theft want to supply what they miss. El alcohol, las drogas o el robo desean es como tratar de sustituir aquello que perdieron, aquello que extrañan. And they miss mainly their father. Y extrañan más a su padre. So I could imagine, you see, that if an institution like this would bring together the delinquent with their father, that would be wonderful. Yo supongo que si esta institución reuniera al delincuente con el padre, podría ser maravilloso. I once met a public prosecutor Una vez encontré una prostituta who knew about family constellation, que sabía de constelaciones familiares, and they brought a young man who was dealing with drugs. He was dealing with drugs. y un hombre que era vendía drogas. And he came together with his mother. Y él vino junto con su mamá. And he was stone-faced. Stone-faced. Tenía la cara como petrificada. And the public prosecutor looked at him and said, "You miss your father." La prostituta se le quedó viendo y le dice, tú extrañas a tu papá. And he began to weep. Y él empezó a sollozar, a llorar. Okay, now we take this particular case and we look at it, you see? Ahora vamos a tomar ese caso en particular y mirarlo. Bien. Do you know something about the family? ¿Sabes algo de la familia? Él nunca conoció a su padre porque cuando se embarazó, él dejó a la madre sola y la madre se dedicó solamente a él, nunca se volvió a casar y viven juntos. When he never met his father
because when the mother was pregnant, he left and she no sabe nada de él. No. And he doesn't know anything about him. So the mother never got married again. So they lived together, the mother and the child, all the time together. See, this is a particular difficult situation for a boy. Esa es una situación muy difícil, particularmente difícil para un niño. He cannot separate from the mother. No se puede separar de la mamá. The mother relies on him. La madre se apoya en él. And maybe he was robbing people to support his mother. Entonces quizá él está robando a otras personas para sostener a la mamá. No, pero no roba actualmente, pero no logra desprenderse del vínculo con la madre y He doesn't steal anymore. He's not stealing, but he cannot separate from the mother still. Of course he cannot. With whom shall I begin? ¿Con quién tendré que empezar? Where is the strongest energy? ¿Dónde está la energía más fuerte? This time it is with the mother. Esta vez es con la mamá. So I begin with her. Iniciaré con la mamá. Okay? Shall I take for the mother? Take you. You stand over here, looking this way. Párate por acá y mira para este lado. Stand here. Tú párate aquí. You are her father. Tú eres su padre.
You stand here. Párate aquí. You are her husband, the father of that boy. Tú eres su esposo, el papá de su hijo. See how afraid he is. To see how afraid he is. ¿Ves cuánto miedo, cómo tiene miedo él? Now you will represent that man, her son. Okay? You stand here. The boy, that man. Tú vas a representar al muchacho. Yeah. Ahora. Stand Tú here. mismo. Just like this. Solo ahí. Yes. Look at her fists. Miren sus puños.
lie on the floor. Acuéstate en el suelo, sobre tu espalda, con la cabeza hacia cabeza. Look at him. Voltea y mírale. Míralo a él.
I interrupt it here. Voy a interrumpirlo aquí. Thank you all. Gracias a todos. Did he kill somebody? ¿Mató a alguien? No que yo sepa. Not that I know. It seems that he killed somebody. Parece que mató a alguien. No tengo conocimiento. I don't have knowledge of that. Yes. Oh, no. Because then the dynamic is quite different. Porque si fuera así, la dinámica sería totalmente distinta. I will explain briefly what happened here first. See? Voy a explicar brevemente lo que sucedió aquí al inicio. When the mother was standing there, Cuando la mamá estaba parada allá and I exposed myself to the whole situation, y me expuse a toda la situación, it seemed to me she had no connection to her father. She had no connection to her father. parecía que no había conexión con el papá. That's why I placed representative of the father there. Por eso coloqué al representante del padre ahí. And it was quite clear there was no connection whatever. Y estuvo claro que no había conexión entre ellos. For whatever reason, we don't know that, you see. Por cualquier razón que sea, nosotros no sabemos eso. But just imagine, you see, if a woman rejects her father, Solo imagina que una mujer rechaza a su padre. can she have a husband? ¿Puede ella tener un esposo? It's impossible. Es imposible. So I placed the husband here to see what the situation was. Coloqué al esposo para mirar cuál era la situación. And he was afraid of her. Y él parecía tenerle miedo. And there was obviously a good reason for this. Y evidentemente había una buena razón para eso. You're just going back, you see. Él se iba hacia atrás, ¿viste? Then I placed you here as his representative. Luego te puse a ti aquí como representante del muchacho. As soon as you looked towards your father, Tan pronto como tú miraste al padre, the mother let her hands go. la mamá pudo dejar ir sus manos. She was no longer aggressive. No estaba ya más agresiva. It was a relief for her that the boy turned towards his father. Fue un descanso para ella el que el hijo pudiera estar con el padre, mirar al padre. Now when you were moving closer to the father, Cuando empezaste a moverte más cerca del padre, you looked at the floor empezaste a mirar el piso and you looked at the side. y miraste a un lado. That's why I placed a representative for a dead person there. Eso es por lo que puse a un representante de alguna persona muerta. And obviously it had an influence on you. Y eso influyó en ti When I placed him here, you see. cuando lo coloqué aquí. So when you went to your father, Cuando ibas al papá, you turned your face away this way. Volteaste tu cara hacia ese lado. When you embraced him, Cuando lo abrazabas, not on the other side. no hacia el otro lado. And you embraced him only with the left hand. Y lo abrazaste únicamente con tu mano izquierda. And the right hand and that was the connection to the dead person. Tu mano derecha permaneció abajo como en una conexión con la persona muerta. This connection stood in the way. That stood in the way, you see. Esa conexión está en el camino. That's why I took the father further back. Por eso retiré al papá and moved you over there. y te moví hacia allá.
Now this is now no longer an entanglement. Esto no es ya un embrollo. This is personal responsibility. Ahí hay responsabilidad personal. It has to be faced as a personal responsibility. Y tiene que ser confrontada como una responsabilidad personal. But he's not ready for this, see? Pero no está listo para esto. And you cannot help him. Y ya tú no le puedes ayudar. As long as that is not faced, you cannot help him. Mientras eso no sea confrontado, tú no puedes ayudarle. But don't do anything, you see? Pero no hagas nada. Don't tell him anything. No le digas nada. Because this constellation Porque esta constelación has an effect on him. tiene un efecto en él. Something may have changed, you see? Algo puede ser que cambie. And you don't have to do anything at all. No tienes que hacer nada. At the right time, the thing comes up. En el momento adecuado las cosas emergen. And then you can step in again. Y entonces puedes entrar nuevamente. Okay? It's a very complicated case, of course. Es un caso muy complicado, por supuesto. Okay, then all the best. Todo lo mejor. I admire people who do such work. It's very difficult work. I admire them who take that upon themselves. Yo admiro mucho a las personas que hacen ese trabajo. You did it once? I admire them. Yo admiro mucho a las personas que hacen ese trabajo. Yeah. Okay, good. Yeah. He's the director. He's the director of the institution. You see here in this work today, Podemos ver en este trabajo hoy, we are led beyond the realms of psychotherapy. nos vamos más allá de los límites de la psicoterapia. Whatever you may have learned in psychotherapy, Cualquier cosa que hayan estudiado en psicoterapia, and it does not matter which kind of psychotherapy, y no importa qué tipo de psicoterapia, could any of those methods you learned there have enabled you to do this work? ¿alguno de los métodos que han estudiado podrían ayudarles a hacer este trabajo? No, No, not at all. no totalmente, no. And none of the methods I have learned Y ninguno de los métodos que yo estudié would have helped me. me hubiera ayudado a mí. What helped here? ¿Qué es lo que ayuda aquí? Trusting the movements of the soul.